Hola audiolectoras y audiolectores. Hoy les traigo una justificación de la lectura que hice de Mi hermana y yo, supuestamente escrita por Federico Nietzsche y también supuestamente un escrito fraude, no escrito por el filósofo. Para no entrar en apreciaciones personales, aquí les leo un artículo realizado por Dialnet, escrito por el doctor en filosofía don Miguel Ángel García Mercado de la Universidad de Málaga. Espero que esta lectura se acomode a lo que se espera de esta obra. Comencemos. Mi hermana y yo, obra de Nietzsche. Is My Sister and I a work of Nietzsche? Resumen. Entre los escritos atribuidos a Federico Nietzsche, hay al menos 2 ediciones en castellano de uno denominado Mi hermana y yo. Se presenta como la última obra de Nietzsche, redactada en el manicomio de Jena, contra su madre y su hermana. En ella, el autor examina su vida desde la juventud, mostrándonos realidades desconocidas que pudieran condicionar la trayectoria humana y filosófica del genial pensador. Sin embargo, la obra no figura en los diversos estudios que se han realizado en el siglo XX para determinar la edición crítica del corpus nietzscheano. Así, pese a su frecuente presencia en los ámbitos divulgativos, Mi hermana y yo está lejos de ser admitida por todos los especialistas. Más bien asistimos a una situación paradójica de silencio y afirmación. Algunos no hablan de ella ni para discutirla. Otros la afirman sin aparato crítico. ¿Qué argumentos hay a favor y en contra de su autoría? ¿Qué aspectos de la doctrina y de la vida de Nietzsche se modificarían al admitir que la obra es suya? ¿Podemos añadir alguna luz a estas cuestiones? 1. Las obras de Nietzsche en los últimos años de producción. En 1951, la editorial Boar's Head Books de Nueva York publicó un libro titulado My Sister and I, atribuido a Friedrich Nietzsche. Seguimos la edición inglesa, Nietzsche, Friedrich, My Sister and I, traducido y presentado por el Dr. Oscar Levy, editor de Complete Works of Friedrich Nietzsche, Nueva York, Bridgehead Books, 1954, primera edición, 1951, por Boar's Head Books. También tendremos en cuenta varias ediciones en castellano, sobre todo la de EDAF, Barcelona, 1987, y la de Teorema, Obras Inmortales, Barcelona, 1985, tomo 1, páginas 229 a 465. En sí mismo, el hecho no resulta especialmente sorprendente, pues en el mismo período se procede a la recuperación de obras de otros autores del siglo XIX. Así, en 1932 salen a la luz los manuscritos económicos filosóficos de 1844, que contribuyeron notablemente a aumentar el conocimiento de la obra de Marx. Además, el propio modo de trabajo de Nietzsche, a partir de los años 80, propiciaba esta actitud. Aunque el filósofo alemán hubiera deseado aprovechar ese tiempo para escribir una gran obra programática, las dificultades de concentración y las frecuentes jaquecas le obligan a redactar escritos cortos, de fuerte acento crítico. Esto da lugar a la existencia de pequeños cuerpos estructurados de doctrina que quedaron listos para edición en la fecha del derrumbamiento y que fueron edificándose progresivamente en los años siguientes. El 1 de abril de 1888, Nietzsche abandona Niza y marcha a Turín. En julio deja para impresión el caso Wagner, un problema de músicos. El 7 de septiembre, El crepúsculo de los ídolos. El 30 tendrá listo el que iba a ser el primer libro de la transvaloración de todos los valores, El Anticristo, ensayo de una crítica del cristianismo. En noviembre concluirá Ecce Homo. ¿Cómo se llega a ser lo que se es? Preocupado por su actitud cada vez más errática y por respuestas a cartas que denunciaban un profundo extravío mental, sus amigos Borchardt y Overbeck le encontrarán profiriendo frases incoherentes con las pruebas de Nietzsche contra Wagner. El relato de primera mano de Overbeck se encuentra en Ross, Werner. El águila temerosa, Friedrich Nietzsche, Vida, Munich, Deutscher, Taschenbuch Verlag, GmbH and Company, KG,
Segunda edición 1994, primera edición 1980, páginas 785 a 786. Documentos de un psicólogo. Aparecen en ese mismo momento los ditirambos dionisíacos y un ensayo llamado Arte y Artistas. A todo este esfuerzo se une la vieja idea de elaborar una obra conclusiva que tiene título desde el principio, La voluntad de poder, pero cuya estructura quedará sin concluir. Junto con retazos no publicados de otros momentos, las 370 anotaciones pasarán a formar parte de los Nachgelassen Fragmente. Estas obras no se publicarán de inmediato. Cuando, gracias sobre todo a George Brandes, Nietzsche va adquiriendo fama, su hermana Elizabeth se hará cargo de su producción y controlará férreamente el devenir de estos escritos. Organiza junto a Peter Gast esos fragmentos y los reúne en un libro denominado, como no, La voluntad de poder, y prohíbe la publicación de Ecce Homo hasta 1908, casi 10 años después de la muerte de Nietzsche, cuando ve la luz, al parecer lleno de mutilaciones. Esto se puede ver en el artículo de Andrés Sánchez Pascual, Comentarios a Ecce Homo, Madrid, 1998, nota 18, páginas 148 a 150. En 1894, Elizabeth constituye el archivo Nietzsche, primero en una habitación de su casa en Naumburg y después en la villa Silberblick de Weimar. En los años 30 se piensa hacer la primera edición histórico-crítica bajo la vigilancia de Elizabeth, por entonces octogenaria, proyecto que tomará cuerpo en 1933, aunque con bastantes deficiencias y con las tergiversaciones derivadas del intento de convertir a Nietzsche en precedente del nazismo. Al morir Elizabeth y concluirse la Segunda Guerra Mundial, se permitirá consultar el archivo, lo que dará pie a la edición de Karl Schlechter en 1954, completada por una edición en 5 volúmenes de 1965. La que se usa habitualmente es la de los profesores Colli y Montinari, publicada en De Gruyter, München, Berlín, a partir de 1975. Al menos desde este punto de vista, la presentación de una obra inédita de Nietzsche en 1951 no resultaba aún imposible. Se ha insistido en la selección alevosa de la obra de Nietzsche, llevada a cabo por Elizabeth para crear una leyenda acorde con su propio pensamiento. Una expresión bastante completa de estas críticas sería la siguiente: la voluntad de poder fue definitivamente abandonada, liberada en la propia toma imaginaria del poder por parte de Nietzsche. Pero Elizabeth había aprendido la lección de su hermano. A su manera, se las apañaba bien en el negocio del poder. Lo que Nietzsche no había podido lograr en los años de su pensamiento fundamental, de su máxima productividad, la obra básica de una filosofía del futuro, lo consiguió en un golpe de mano la señora Dr. Foster Nietzsche, regresando rápidamente del Paraguay, viuda y dispuesta a transformar la obra póstuma de su hermano no solo en dinero contante y sonante, sino también en una onda expansiva que resonara por doquier. Al fin y al cabo, Nietzsche se hizo famoso contra todo pronóstico y ella misma se dio prisa en idealizarse, junto con Gast, como los últimos que le habían permanecido fieles, como sus más íntimos, y se autonombró su sucesora mediante cartas falsificadas. Ross Werner, Der Angstliche Adler, cita página 724. La actitud habilidosa de Elizabeth debe compararse con la de otra gigante femenina también trascendental en la biografía de Nietzsche, que rivalizó con ella en obtener los favores del triunfante Reich: Cosima Wagner, antes von Bülow, de soltera Liszt. Una descripción del comportamiento de ambas con el nazismo para ensalzar supuestamente a sus respectivos hermano o marido, Nietzsche y Wagner. Enalteciéndose a la vez a su sombra, puede verse en Pérez Maceda. Música como idea, música como destino, Wagner-Nietzsche, Madrid 1993, singularmente el Wagner integrista, páginas 151 a 189. Ya hemos hablado de la actividad falsificadora y ocultadora de Cosima a la hora de ennoblecer y regenerar a Wagner, pero estas actividades se quedan en un juego infantil si son comparadas con las llevadas a cabo por Elizabeth, la hermana de Nietzsche. Estamos ante un lugar común entre los estudiosos, con la excepción de Podaj, esgrimido frecuentemente con la dudosa intención de exonerar a Nietzsche del uso por parte de la propaganda nazi.
Aquí se inscribe la posible gestación de mi hermana y yo. 2. El escenario de la obra. Al relatar su encuentro con Nietzsche, Overbeck indica con claridad lo que ha sido el lento proceso de enajenación vivido por el filósofo en los últimos años. Entró en el círculo de su imaginería delirante, de la que no ha vuelto a salir hasta que le perdí de vista, siempre muy consciente de mi persona y en general de la identidad de quienes le rodeaban, pero absolutamente confundido por lo que respecta a la propia. Un observador agudo puede ir detectando en los años anteriores esta megalomanía en dos aspectos: el valor literario y filosófico que atribuye a su obra y la importancia que otorga a su misión. El joven Nietzsche, consciente de las deficiencias de sus escritos, que comunica el 20 de abril de 1867 a Germán Muschake, ha variado notablemente. Así que Ritschl adaptó completamente el tema del premio al trabajo preparatorio y los planes de Nietzsche. Este se fue de inmediato, se puso a trabajar con gran celo, especialmente porque lo puso en contacto con todo el complejo de la filosofía griega, traído, y así podría parecer ante él, como un camino hacia una meta mayor, porque ya el 20 de febrero de 1867 escribe a Herrsdorf: en el fondo flota un plan para una historia crítica de la Grecia literatura. Sin embargo, el trabajo avanzó lentamente. El 20 de abril de 1867 se quejó a Hermann Muschake. Tropiezo, es decir, sobre todo sobre un obstáculo que antes apenas se notaba. Tengo a saber en alemán absolutamente ningún estilo, aunque vivas las ganas de conseguir uno. Cita de Jan Kurt Paul, Friedrich Nietzsche, biografía, capítulo 1, Infancia-Juventud, los años de Basilea, Múnich, Viena. Karl Hanser Verlag, segunda edición, 1993. Primera edición, 1978, página 190. Ahora espera ser, junto a Heine, el primer artista en lengua alemana. Y se cree en continuación directa con la obra de Goethe, al que superará cuando el auditorio sea lo suficientemente fiel como para tomarle en serio. De mi Zaratustra creo, poco más o menos, que es la obra más profunda que existe en alemán y también la más perfecta en el idioma. Carta a Karl Nortz, 21-6 de 1888. 4 años antes, el 22 de febrero de 1884, había escrito a Rode: pero uno no debe dejar pasar eso hablar. Pero para ti, como Homo literatus, no quiero retener una confesión. Me imagino haber llevado la lengua alemana a su perfección con este Zaratustra. Era, según Lutero y Goethe, a dar un tercer paso. Mira, viejo compañero de corazón, si la fuerza, la flexibilidad y la eufonía han estado alguna vez tan juntas en nuestra lengua, leer a Goethe después de una página de mi libro, sentirás que la cualidad ondulatoria que se atribuyó a Goethe como dibujante tampoco se aplica al escultor del lenguaje, permanecido extranjero. Tengo la línea más estricta y varonil delante de él, sin, como Luther, pasar por debajo de los matones, aconsejado. Mi estilo es un baile, un juego de simetrías de todo tipo y un salto y burla de estas simetrías. Esto llega hasta la elección de las vocales. Federico Nietzsche, Letter to Erwin Roth en Tübingen, 22 de febrero de 1884. En Federico Nietzsche, letras completas, edición de estudio crítico, editado por Giorgio Colli, Massino, Montinari, Verlag de Gruyter, KGW, volumen 6, 1986. Página 479. Las citas se podrían repetir a voluntad y en nada desmerece respecto a ellas aquella afirmación del autor de Mi hermana y yo: esta gran mente mía, la más grande desde Aristóteles. Mis miembros están paralizados, mi cerebro se está agrietando y esta gran mente mía, la más grande desde Aristóteles, está siendo amasado en la masa de la imbecilidad masiva. Nietzsche, Federico, atribuido a Mi hermana y yo, traducido e introducido por el Dr. Oscar Levy, editor de Las obras completas de Federico Nietzsche, Nueva York, Brighthead Books, 1954, primera edición, 1951 por Boar's Head Books, capítulo 2, 8, página 45. Esta creciente autoconsideración corre paralela al valor que confiere a su misión, que aspecto inútil, arbitrario, ofrecía toda mi existencia de filólogo comparada con mi tarea. Siento que ahora va a haber una escisión en mi vida y que ahora tengo ante mí mi gran misión.
Ambas convicciones crecen en contraste con el total hundimiento de su entorno exterior, empobrecimiento, ausencia de perspectivas, deterioro físico, etc. El momento máximo de esta crisis coincide con el exe homo, en el que Nietzsche, liberado de la timorata educación en la que fue educado, exulta a causa de sus propias cualidades y desprecia ruidosamente a todo ese mundo que le ha ignorado, singularmente a la cultura alemana. Elizabeth advirtió que la naciente estrella de su hermano podría dejar de brillar si mostraba lo que contenía este libro. Quizá resultara atrayente ser un intempestivo, pero el insulto directo provocaría la repulsa de los lectores, en particular del pueblo alemán. Mientras tanto, Nietzsche permanece ausente. Por su antigua relación con la Universidad de Basilea, fue ingresado en la clínica psiquiátrica de esta el 10 de enero de 1889. Su madre quería tenerlo más cerca, por lo que una semana después lo trasladaron a la clínica homóloga de Jena. Allí permaneció unos 15 meses. Todavía hoy puede visitarse el Philosophenweg, el paseo del filósofo, llamado así en su honor. En Jena, Nietzsche habría recuperado la conciencia y ante la negativa de Elizabeth a publicar Exe Homo, decidió vengarse, contando lo que pensaba de su madre y hermana. A la vez, sin embargo, la clara percepción de su propio hundimiento, de la pérdida de todas las esperanzas, le lleva a hacer un recorrido por su vida y a reexaminar no solo el mundo que le rodea, sino, quizá por vez primera, a sí mismo. En su excelente trabajo, Pérez Maceda nos dice que ya en su juventud Nietzsche conoce pronto que la música, desde el ángulo de la creación válida para su autoexigencia, le está vedada. Esa enorme capacidad de autocrítica no puede engañarle. A nuestro juicio, pese a sus más sugestivas y acertadas opiniones, Maceda se equivoca frontalmente en este aspecto. Nietzsche es un gran crítico de los demás, pero, como la mayoría que lo son, nunca lo fue de sí mismo. Para eso hace falta humildad, algo que no aparecía entre sus numerosas virtudes. Cuando Nietzsche terminó de escribirlo, se hallaba recluido en un asilo para dementes en Jena, y al no poder confiar el manuscrito a su madre o a su hermana, se vio obligado a entregárselo a un compañero que iba a ser dado de alta. Lo mismo aparece relatado en varios lugares de la obra. El hombre a quien le confío estas notas con la esperanza de que pueda hacerlas llegar a un editor sin la intervención de mi hermana o mi madre, está abajo con un fuerte resfriado. No me atrevo a acercarme a él, no sea que después de esto mis movimientos sean observados más de cerca. Espero que se recupere. Entre la tos y las arcadas parece estar listo para cualquier momento de entregar el fantasma. Nietzsche, Friedrich, atribuido a Mi hermana y yo, cita 1.26, páginas 29 a 30. 3. Tesis contra la autoría de Nietzsche. Son muy importantes y deben ser tenidas en cuenta con toda su firmeza, aunque siempre cabe exponer argumentos que debiliten su aparente rotundidad. Goza de gran fuerza la reiterada negativa a tomar en consideración la hipótesis de la autoría por parte de los estudiosos que han realizado las versiones críticas de la obra de Nietzsche, singularmente Colli y Montinari. El tomo 15 y último de esta edición crítica lo compone una biografía de Nietzsche, Chroniques zu Nietzsches Leben, referida a su producción literaria. Concluye en la página 210 con la descripción de los sucesos acaecidos entre el 1 y el 9 de enero de 1889 en Turín. Después solo reseña que el día 18 fue llevado por su madre a Jena, y de ahí fue trasladado a la casa de Naumburg el 13 de mayo de 1890. El tomo 13, propiamente el último de obras de Nietzsche, recoge los Nachgelassen Fragmente desde noviembre de 1887 hasta enero de 1889. Sin embargo, esas ediciones se limitan al periodo fértil de Nietzsche, antes de enero de 1889. Si esta obra fuese auténtica, tampoco aparecería en las ediciones que pudieron conocer los editores. La situación actual de la edición cuestiona la veracidad de su contenido. La ausencia de la versión original impide cualquier comparación seria de índole filológica. La versión inglesa nos incapacita para saber si los términos y giros lingüísticos eran los habituales en nuestro pensador, y con el peso que actualmente se concede a la crítica, sin la versión original sería imposible tomar una decisión definitiva, aun con todos los demás criterios a favor. Por el mismo motivo, no cabe una determinación decisiva en contra. La historia de la pérdida de la edición alemana original resulta menos creíble que oportunista.
La quema, intencionada o fortuita, del manuscrito perjudica mucho más a la propuesta favorable a la autoría que a la contraria, aunque es plausible suponer que la destrucción de los documentos buscaba evitar su uso para demostrar la autoría. Es bastante más razonable concluir que la eliminación de ese presunto original eliminaba una prueba que hubiese supuesto una refutación definitiva. Con el original podía llegarse a una decisión común entre los especialistas a favor, pero también en contra. Sin él, la duda perdurará para siempre. Hay un argumento contra la autoría dotado de cierto peso, según veremos frente a un gran número de datos que provoca una sorpresa positiva. Uno desmiente la intención primera de la obra. Dice el autor de la edición castellana que se cree que Nietzsche, la escribió para vengarse de sus familiares más cercanos que conspiraron para impedir la publicación de Ecce Homo en vida de su autor, porque su contenido espantó a su madre y a su hermana Elizabeth. Mi hermana y yo, y aquí habla el doctor Levy, es la autobiografía del alma Nietzsche. Se cree que la escribió para vengarse de sus familiares más cercanos que conspiraron para impedir la publicación de Ecce Homo en vida de su autor, porque su contenido espantó a su madre y a su hermana Elizabeth. Ecce Homo no apareció hasta 1908, 8 años después de la muerte del filósofo, cuando fue arrancado de las manos de Elizabeth a cambio de altas sumas por sus derechos de publicación. Mi hermana y yo, Madrid, EDAF, 1984, prólogo del editor, páginas 11 a 12. Algo parecido corrobora la obra misma al indicar su autor: la causa de mi cólera de ayer por la tarde fue la inesperada sugerencia de mi hermana de que lo mejor para mí sería dejar este horrible lugar e ir a vivir con ella a Paraguay. Lo que me hizo sentir tanto calor ayer por la tarde fue la repentina e inexplicable sugerencia de mi hermana de que lo mejor para mí sería dejar este horrible lugar e irme con ella a vivir a Paraguay. Esto solo unos días antes de su regreso a ese país para arreglar sus asuntos. Nietzsche, Friedrich, atribuido a Mi hermana y yo. Cita 1, 4, página 22. Esto es imposible si se mantiene que la edición se hizo en Jena, pues Franziska Oehler, la madre de Nietzsche, sacó al pensador de la clínica psiquiátrica de Jena y le llevó a Naumburg el 24 de marzo de 1890. Elizabeth no regresó del Paraguay hasta el 16 de diciembre de ese mismo año. En este sentido, el texto es confuso. En un momento se nos dice que Elizabeth está todavía en Paraguay arreglando sus asuntos, pero posteriormente nos indica la presencia de su hermana con el médico en Jena. Tuve una más de esas conversaciones difíciles con mi hermana hoy. Madre había venido con ella, como de costumbre, y como de costumbre se quedó en el consultorio del médico en lugar de visitarme. Nietzsche, Friedrich, atribuido a Mi hermana y yo. Cita capítulo 4, 40, página 81. Mi madre se ha establecido aquí en Weimar como lo hizo la madre de Schopenhauer. Quiere estar cerca de su hijo hundido, pero aquí termina la semejanza en sus caracteres, excepto que ambas eran hembras dominantes para quienes el amor materno era un martillo conveniente con el que golpear la sumisión y el servilismo perruno en sus hijos. Mi hermana y yo, capítulo 9, 18, página 184. Aunque se trata de una ciudad cercana a Jena, no es la misma. De hecho, en ella se instalará el archivo Nietzsche, lo que hace pensar en un lapsus clásico de un falsificador. Conservamos el diario de enfermos de la clínica psiquiátrica de Jena, elaborado por el entonces médico asistente y luego profesor Dr. Siegen. No se observan en la relación los momentos de mejora que precisa una obra de las dimensiones de esta. Es indudable que en Mi hermana y yo está siempre presente esa frágil y quebradiza barrera entre la realidad y la ficción, pero la obra goza de cierto orden, de una cohesión muy alejada de la inestabilidad que advertimos en el diario de enfermos. Sin embargo, como veremos, la obra muestra los caracteres propios de un autor desequilibrado. Quizá el dato más contundente contra la autoría de Nietzsche es el testimonio de Walter Kaufmann, conocido en lengua castellana por su obra sobre Hegel, indicando que un tal George Plotkin, poco antes de morir, le reveló haber sido el verdadero autor de la obra. 4. Tesis a favor de la autoría.
Todos estos argumentos parecen inclinar contundentemente el juicio contra la autoría de Nietzsche, pero debemos examinar los favorables, que tampoco son irrelevantes. Como motivo de la oposición de los redactores de la edición crítica, no debemos descartar la veleidad propia del exclusivismo que ha rodeado la transmisión de la obra de Nietzsche desde que se creó el archivo. Aunque resulta imposible realizar un análisis crítico del todo coherente, cabe comparar esta obra con otras de Nietzsche traducidas a nuestro idioma. No hay una línea uniforme en la producción nietzscheana, pero sí un modo de expresión característico que no aparece en todas sus obras. El aforismo, una sentencia breve y aguda en la que con razón Nietzsche se consideraba un maestro, pero que ya estaba presente en Parerga y Paralipomena de Schopenhauer. Por su parte, los aforismos de Mi hermana y yo no desmerecen en nada de los que encontramos en el resto de la producción de Nietzsche. Un lector familiarizado con la genuina capacidad de expresión de Nietzsche descubre ecos muy cercanos a él en esta obra. Desde luego, no están ausentes los recursos irónicos que hacen tan atractiva la lectura de las obras del gran pensador vitalista. Si mi lustrabotas, dice criticando las tesis igualitarias del socialismo, llega a ser mi igual, no rechinaré mis dientes de ira, sino que soñaré con el día en que llegue a ser un filósofo como yo. Esta será realmente una dulce venganza. La problemática relación con su madre y su hermana era una profunda realidad, acrecentada en los últimos años de conciencia. Cuando George Brandes comenzó a interesarse por la filosofía de Nietzsche en 1888, este le envió una pequeña semblanza biográfica que mostraba la huella distorsionante de la megalomanía. Massimo Montinari encontró en 1972 una segunda versión del capítulo de su genealogía en la que, entre otros aspectos, se hace preciso borrar de una vez por todas todo recuerdo de su descendencia de semejante madre y de su parentela con semejante hermana. Nietzsche lo dirá con toda crudeza en Exe Homo, su última obra, la que supuestamente propició la escritura de Mi hermana y yo. Cuando busco la antítesis más profunda de mí mismo, la incalculable vulgaridad de los instintos, encuentro siempre a mi madre y a mi hermana. Creer que yo estoy emparentado con tal canaille sería una blasfemia contra mi divinidad. El trato que me dan mi madre y mi hermana, hasta este momento, me inspira un horror indecible. Aquí trabaja una perfecta máquina infernal que conoce con seguridad infalible el instante en que se me puede herir cruentamente. En mis instantes supremos, pues entonces falta toda fuerza para defenderse contra gusanos venenosos. La contigüidad fisiológica hace posible tal disarmonía praestabilita. Confieso que la objeción más honda contra el eterno retorno, que es mi pensamiento auténticamente abismal, son siempre mi madre y mi hermana. Hay, por tanto, una profunda continuidad entre el estado de ánimo previo al derrumbamiento y el del quien escribe esta obra. Merece la pena recoger parte del diálogo. De repente ella me miró fijamente y esa mirada peligrosa vino en sus ojos. ¿Escribes aquí?, ella me preguntó. He escrito suficiente sobre el mundo, le dije. Deja que el mundo ahora escriba sobre mí. Pero eso ya está pasando, me aseguró. Brandes y Strindberg ya no son los únicos en proclamar tu genio. Hay otros, muchos otros. Incluso me han pedido que escriba mis impresiones sobre usted. Apenas podía creer lo que oía. Tú, sí, y también me ofrecen dinero. Pero no lo harás, porque no sabes nada de mí ni de mis ideas. ¿Quién puede conocerte mejor que tu propia hermana? Sí, ¿y quién puede conocerme menos? Prométeme, Elizabeth, que no lo harás. Nietzsche Friedrich atribuido a Mi hermana y yo. Cita capítulo 4, 40, páginas 81 a 82. Hay, por tanto, una profunda continuidad entre el estado de ánimo previo al derrumbamiento y el del quien escribe esta obra. Constituye un dato a favor el que la obra en su conjunto no beneficia a nadie. Toda obra ideológica esconde siempre una intención precisa de favorecer a un sector determinado. Por desgracia, la obra de Nietzsche rara vez ha sido examinada en sí misma. Por un lado está la escuela gestada en torno a Elizabeth, por otro el judaísmo representado por el editor de la obra. También aquellos que usan a Nietzsche como coartada moral o amoral si se entiende en sentido correcto, por último los que ven en la locura un síntoma de la perversión de sus ideas. Está claro que Elizabeth habría usado todas sus artes para impedir la publicación de esta obra, que la desacreditaba no solo humanamente, sino como albacia espiritual de su hermano.
En un momento dado de la obra, Elizabeth comenta al enfermo que, como persona autorizada en el asunto, le han dado dinero para que escriba un libro sobre él. Nietzsche le pide encarecidamente que no lo haga, pues no sabes nada de mí ni de mis ideas. Es cierto que en la obra se reconocen ciertas actitudes favorables al judaísmo. Por ejemplo, sorprenden los 12 epígrafes dedicados a Marx, cuando sabemos que en su vida, en su trayectoria filosófica, no dudó ni un instante de que el levantamiento de la clase obrera destruiría su mundo y por lo tanto que tenía que oponerse a ese levantamiento. Refiriéndose a su cuñado, afirma: peor aún, podría haberle dicho el antisemitismo en un lugar donde ocasionalmente puedes vislumbrar un rostro judío genuinamente hogareño es una cosa, donde solo hay caras cristianas vacías para saludar a uno debe ser casi imposible respirar. Nietzsche, Friedrich, atribuido a Mi hermana y yo, cita capítulo 4, 40, páginas 81 a 82. O la profecía del futuro holocausto judío a manos alemanas puede resultar forzada, o el panegírico final del judaísmo, pero deben contextualizarse en los años de su vida en que la esperanza de la transmisión de su obra está en manos judías, como las de George Brandes, y debe, por tanto, separarse del antisemitismo radical de su cuñado Foster. Esto justificaría el retraso de la aparición de esta obra en un contexto cultural que propone su figura como baluarte intelectual del nazismo. Muchos de los estudiosos actuales insisten en sus juicios opuestos al antisemitismo para distanciar a Nietzsche del nazismo. Todo esto podría justificar los textos de cierta apología del judaísmo, pero no deben llevarnos a engaño. Al centrar su crítica en el cristianismo, el judaísmo pasó a un segundo plano, pero cuando debe criticarlo no olvida sus reticencias hacia él. Lo que no quiere de ninguna manera es que se le confunda con la corriente protestante alemana de repudio al judaísmo. El antisemitismo, dirá con su habitual ironía, en un lugar donde ocasionalmente se puede echar una mirada a un rostro genuinamente judío, es una cosa, pero debe ser imposible respirar donde hay solo vacíos rostros cristianos que saludan. Para Nietzsche, el tema de Dios es un problema doloroso, difícil, 1000 veces solucionado y que vuelve a reaparecer. En esta obra se pone especialmente de manifiesto. Indicar acerca de esta obra, como hace Amir Hamed, que Nietzsche en ningún momento se arrepiente y su única queja es haber equivocado los procedimientos para rematar a su mayor contrincante, Dios. Apenas se compagina con el dolor latente y desesperado de muchos de los aforismos, pero ¿está muerto Dios? ¿Qué sucederá si me encuentro cara a cara con él? Nietzsche anticristo, yo que construí mi vida en la roca de la incredulidad. Quizás sangraré por primera vez, como hizo Lou cuando me confesó a los 15 años todavía era una virgen y tembló en presencia de un hombre. Nietzsche, Friedrich, atribuido a Mi hermana y yo, citado en capítulo 2, 11, página 48. Es indudable que esta obra despierta un interés notorio entre los estudiosos creyentes de Nietzsche, pero no estamos ante el relato de su conversión. Más bien al contrario, incluye expresiones muy duras contra el cristianismo en general y el catolicismo en particular. Mi amigo y camarada Romont anunció públicamente su intención de unirse a la Iglesia de Roma. A mí y a los otros asociados de la universidad nos produjo la misma impresión que si nos hubiera dicho que estaba cansado de ser hombre y que en una fecha futura entraría en una jaula del zoológico local. Esto da una singular credibilidad a la obra, pues se presenta como una obra viva que ha superado las convicciones de todo signo y que muestra una reflexión agitada, sin rectificar, que da saltos hacia atrás y hacia adelante, sin una única línea argumentativa. No es, en ningún caso, una obra fría, pensada para justificar una posición previa, sino una expresión espontánea y rica por su vivacidad. Quizá por esto resulta difícil de admitir. El Nietzsche real es la contraposición cada vez más evidente entre vida y obra, entre duda y debilidad por una parte y fuerza y contundencia por otra. La obra de Nietzsche es dinamita, como indica en Exe Homo, pero el hombre Nietzsche es frecuentemente dinamita mojada. Su obra ha sido tan estudiada como utilizada, convertida en amoral, cuando de hecho tiene ciertos tonos morales. Muchos de sus estudiosos son personas sin dudas que apenas han pasado por el drama de perder la sustancia del mundo. Lo que era, para Nietzsche, muestra de una osadía rayana en la locura, reírse de la nada. Es para ellos plato común de mesa cotidiana. El Nietzsche de las obras y el Nietzsche de las cartas personales era la misma persona, pero una persona fragmentada.
En Mi hermana y yo han caído las máscaras y sin ellas se recupera hipotéticamente al Nietzsche real, unas veces temeroso, otras audaz. Pero la fuerza de las obras de Nietzsche radica en su contundencia, en la firmeza con que propone sus tesis. Esos mismos argumentos, si pueden ser llamados estrictamente así, expresados sin el mismo vigor, se deshacen como el grano. Por eso un Nietzsche lleno de dudas, que va hacia atrás y hacia adelante, puede parecer más auténtico, pero es de escaso valor. No extraña, por tanto, que la hipótesis de un Nietzsche volviendo hacia atrás ni siquiera se plantee. 5. La sorprendente sincronía entre esta obra y la vida de Nietzsche. Pero la tesis de la autoría se mantiene en pie, ante todo, por el extraordinario conocimiento que tiene el autor de la obra acerca de sucesos personales de la vida de Nietzsche, que sólo han sido conocidos posteriormente. Conviene recordar que cuando la obra se da a conocer en 1951, hace solo 6 años que ha terminado la guerra. El archivo Nietzsche ha quedado en Alemania Oriental y solo se permite el acceso a determinados estudiosos. En ese momento se habían publicado, y dentro de círculos muy restringidos, algunos estudios biográficos. No mencionamos las ediciones de obra ni los estudios sobre su pensamiento, entre los que destacaron Lou Salomé Friedrich Nietzsche en seinen Werken, 1894, Elisabeth Foster Nietzsche, Das Leben Friedrich Nietzsche, 1894, Meta von Salis-Marsch-Linz, Philosoph and Edelmensch, 1897, Paul Deussen, Erinnerung an Friedrich Nietzsche, 1901, Karl Albrecht Bernoulli, Franz Overbeck und Friedrich Nietzsche, eine Freundschaft, 1908, Daniel Halevi, Die de Nietzsche, 1909, edición definitiva de 1944, Ernest Bertram, Nietzsche, Versuchleiner Mythology, 1918. Todas estas obras, menos la de Bernoulli y Lou Salomé, se hicieron con la quiesencia de Elisabeth. De hecho, la que desvela más datos sobre el periodo principal al que se refiere Mi hermana y yo no será publicada hasta 1953. Richard Blunk, Der junge Nietzsche. A partir de ella, promovida por Schlechter, se publicará la monumental obra de Kurt Paul Jans, principal referencia de la biografía de Nietzsche, junto con la de Ross. ¿Cuáles son los datos singulares que encontramos en Mi hermana y yo? En primer término, un conocimiento muy preciso y personal de su vida familiar. Indica que debe a su padre su desesperada vocación hacia la música. Capítulo 1, 8. Que fue a una escuela pública tras la marcha a Naumburg. Capítulo 1, 9. Donde le insultaban llamándole pequeño pastor. Capítulo 1, 10. Relata las muertes de su padre, de su hermano Joseph, de tía Augusta y de la abuela Nietzsche. Capítulo 1, 16. Comenta diversos detalles de la singular y cercana relación con su tía Rosalía. Capítulo 3, 7. Llama a su hermana por el apodo Lama, que solo Nietzsche le aplicaba. Capítulo 2, 1. Alude a la visita a Pobles, lugar donde vivían los Oechler, sus abuelos maternos, que supusieron los momentos más alegres de su infancia. Capítulo 1, 12. La obra está llena de detalles nimios que coinciden exactamente con lo indicado por historiadores posteriores. Por ejemplo, que fue contaminado por Wagner a los 17 años. Jans lo sitúa justamente en 1862. O sus apuros frente a la cerveza, que supusieron el primer castigo grave en Forta. Igualmente relatará la conocida anécdota del burdel y el piano, que aparece también en los recuerdos de Paul Deussen, y cuestiones tan íntimas como sus galanteos hacia Hedwig Rabe. Capítulo 4, 28. Completista de la época de estudiante en Jena. Advertimos algunos errores menores que pueden atribuirse a defectos de memoria, como que fue el abuelo Hoeller quien tomó la decisión de llevarle a la escuela pública, cuando fue la abuela Nietzsche. Del mismo modo, considera que su abuela materna organizó el traslado a Naumburg, aunque lo hizo también la abuela paterna. Sí, con independencia de su autoría, optamos por la sinceridad del relato. Esto nos muestra el estado mental en que Nietzsche se encontraba en ese momento. Cita preferentemente a las personas que le rodeaban entonces, como George Brandes, A. Strindberg o Peter Kast. Su megalomanía se pone de manifiesto en la opinión que le merece el Zaratustra. Después del Viejo Testamento, es la contribución más grande a la cultura occidental.
Fue solo mi alta estima de mí mismo, mi megalomanía, lo que me salvó de la locura democrática que sitúa al campesino descerebrado al mismo nivel que Napoleón y el autor de Zaratustra, que junto al Antiguo Testamento es la mayor aportación a la cultura occidental. En otras palabras, mi locura aristocrática me salvó de la locura de la mafia de los sansimonianos y marxistas que han encontrado en la tecnología moderna un poderoso aliado del espíritu nivelador. Nietzsche Friedrich, atribuido a Mi hermana y yo, citado en el capítulo 11, 14, página 202. El autor ha perdido la cordura y con ella lo más característico de la formación recibida entre las mujeres de Naumburg, la educación puritana. Soy un hombre de genio, por lo tanto puedo permitirme sonreír o escupirle a usted. Considerándose Wagner, se refiere a Cosima Wagner como Ariadna, del mismo modo que en los ditirambos, la llama la Brunilda de sus sueños. Mi talón de Aquiles, defecto o locura, como prefería llamarlo Tieck, fue la condesa, que simboliza en mi mente la fragilidad de la naturaleza humana que más tarde me obligó a abolir completamente al hombre y a poner en peligro mi fe en el superhombre del futuro. Su encanto de cementerio, como la belleza desintegradora de Venus, tenía un atractivo irresistible para mí, que luego traté de superar sumergiéndome en la música de Wagner y en los brazos de su amante Cosima, la Brunhilde de mis sueños. Nietzsche Friedrich, atribuido a Mi hermana y yo, citado en el capítulo 7, 4, página 138. De ella dirá que nunca cesó de amarla. Amé a Wagner parte del tiempo. Nunca dejé de amar a Cosima. De Trisechen a Beirut. El viaje fue de Cosima a Wagner a Cosima. La primera vez que Wagner me invitó a Beirut, decidí, decayó, y no fui. Jamás hubiera ido allí si no hubiera recordado de pronto que Cosima estaba ahí también. Eso marcó una gran diferencia. Mi hermana y yo, capítulo 6, 38, página 123. Solo mi mujer Cosima dirá en un aforismo, recordando la identificación con Wagner que manifestó al entrar en la clínica de Basilea. La obra rebosa de críticas a Alemania, al Kaiser y a Bismarck, como los meses anteriores. En primer término está el Kaiser. Se podría emplear una buena parte de la vida detestándolo solo a él. Luego está Bismarck como fuente de aborrecimiento, tesoro solamente comparable a su amo. Hay una sorprendente coincidencia entre los dictámenes médicos y las reacciones que aparecen en el libro. Todo esto es magnífico y noble, pero lo que realmente deseo es una mujer, cualquiera de ellas. Toda la obra está llena de deseos, de recuerdos, notablemente sobrevalorados, e ilusiones eróticas que responden perfectamente al dictamen de Turín y luego de Jena. La extraña afirmación «quiero un revólver» si es verdadera la sospecha de que la misma gran duquesa comete esas marranadas y atentados contra mí, presente en el diario de enfermos, de Jena, de enero a octubre de 1889, puede conectarse con una historia de una condesa a la que Nietzsche decía conocer desde sus tiempos de Forta, 7, 1 a 4. También se refiere a una prostituta del burdel de Leipzig que debió contagiarle la sífilis, 7, 4. En la obra cuenta su experiencia con uno de los médicos que le trataron en Jena, Julius Langbein. Sobre la teoría de que el fuego debe combatirse con fuego, mi madre me ha deseado un loco, un tal Dr. Julius Langbein, quien, imitando mi volumen, Schopenhauer como educador, escribió Rembrandt como educador, para demostrar que Rembrandt puede curarnos de cualquier cosa, incluyendo cólicos y sabañones. Cuando estaba en el manicomio esperaba su llegada con inmensa delicia porque me hizo sentir seguro y sobrio en comparación. Ahora que estoy de vuelta en Naumburg, solo recuerdo, me cuenta el triste hecho, de que las únicas personas cuerdas son encerradas en asilos para lunáticos. Nietzsche Friedrich, atribuido a Mi hermana y yo, cita capítulo 11, 53, página 227. La confirmación histórica puede hallarse en Ross, Werner o C. 830. La misoginia manifestada por Nietzsche a lo largo de todos sus escritos crece en esta obra con una visión muy negativa sobre la mujer. Reflejemos la menos infamante. La conversación considerada como discurso entre dos personas es inevitablemente imposible de alcanzar por ninguna mujer. Doy el contexto. Solía combatir los ataques emocionales de Elizabeth hacia mí, tratando de interesarla en la literatura, música, filosofía, conversación en general. La conversación como discurso entre dos personas es, por supuesto, imposible de alcanzar por cualquier mujer.
En cuanto a los otros asuntos que estos días discute con tanta autoridad, no podría siquiera interesarla en ellos. Por mi vida no puedo distinguir quién la convirtió finalmente, o por qué o cómo. Nietzsche, Friedrich, atribuido a mi hermana y yo, cita capítulo 1, 16, página 27. 6. Mi hermana y yo en la filosofía de Nietzsche. ¿Podemos llegar a una conclusión? Siento decir de forma taxativa que no. Los argumentos externos impiden la adscripción a Nietzsche y algunos datos cronológicos sitúan esta obra, o al menos algunos de sus aforismos, fuera de los 15 meses de estancia en Jena, y después no coincide con otros aforismos, pero los argumentos internos producen una grata sorpresa. Quien los escribe conoce muy bien a Nietzsche, demasiado bien para los datos que se poseían en aquel momento, y además refleja una situación psicológica muy similar a la del filósofo en Jena. Esta prolija exposición nos sitúa en una encrucijada. Hay tantos argumentos a favor como en contra. Por eso no es posible una decisión definitiva. Sin embargo, cabe analizar las consecuencias de una hipótesis. ¿Crecería nuestro conocimiento de la filosofía de Nietzsche y de la vida a ella unida con la admisión de la autoría? No nos estamos inclinando a favor de la autoría, ya que esto no lo permiten los argumentos que poseemos, como hemos visto de entrada. Hay poderosos argumentos en contra. Simplemente se establece una conexión entre este escrito y el conjunto de la obra de Nietzsche. Si hipotéticamente Nietzsche hubiese estado, al menos en parte, detrás de él, ¿qué puede decirnos de su evolución intelectual en la etapa final de su vida consciente? Nietzsche nos revela en esta obra un terrible secreto que esconde en sus relaciones con su hermana. La viudedad en plena juventud de su madre le llevó a tomar la decisión de no admitir más amor en su vida para no traicionar la memoria de su marido. Su sentido maternal, afirma Hans, era de naturaleza animal y a pesar de toda su capacidad sentimental de respuesta, puede decirse que fue una mujer fría con una vida afectiva de escasa profundidad y amplitud. El texto que expone esta relación con su madre arroja abundante luz sobre la vida y las actitudes de Nietzsche. Ella misma había renunciado y aceptado su situación de dependencia en aras del futuro de sus hijos. Ella lo hizo sin gruñir, sin quejarse, y no con ese tormento y amargura que puede estropear toda la vida de los sensibles hijos de muchas madres, viudas, precoces. En su fuerte vitalidad era insuperable para romper el golpe del destino. Su naturaleza vivaz y alegre se apegó firmemente a la vida cotidiana y sus deberes. Espiritualmente estaba segura en la fe de su infancia e inquebrantablemente rodeada por ella. Su maternidad era de naturaleza animal y permaneció así. La vida emocional real, sin profundidad y amplitud, a pesar de todos los sentimentales, capacidad de respuesta básicamente fría. Su naturaleza activa la impulsaba a cuidar y servir, pero su falta de imaginación y estrechez mental la hacían empatizar con el crecimiento de un espíritu joven y aún así, como la de su hijo, es del todo imposible, de modo que necesariamente tuvo que separarse de ella desde el primer amanecer de su confianza en sí mismo, tampoco como perdió el vínculo de criatura con ella. Hans Kurt Paul, Friedrich Nietzsche, biografía. Infancia, juventud, de Basel Gers. Cita, página 49. Según cuenta el autor de la obra, el resultado del desapego materno fue una relación incestuosa desde pequeños entre Nietzsche y su hermana Elizabeth. Desde esta perspectiva podemos entender buena parte de su reflexión. Aquí sitúa el propio Nietzsche su incapacidad para amar. Oh, cuántas terribles y magníficas cosas perdí por tu culpa, mi oscura princesa. Has dejado mi boca tan seca como un esqueleto en el desierto. El cielo te ayude si nuestro destino ha de unirse en el mismo círculo del infierno. Eso lo destruyó y lo condenó a la soledad interior que le impidió abrirse al calor de la vida real. El amor de una mujer es en verdad un bálsamo para el alma herida, pero el incesto es un jardín cerrado, una fuente sellada, donde las aguas de la vida se secan y las flores recién abiertas se marchitan con solo tocarlas. Además, Elizabeth hizo todo lo que pudo para enturbiar cualquier posible relación de Nietzsche con una mujer, cosa que, en opinión de Wagner, podría haberlo salvado de sí mismo. En la supuesta conversación con su hermana, en la que ella le revela haber recibido una propuesta, llevada luego a cabo para escribir un libro sobre su hermano, este se pregunta posteriormente qué podrá decir de él. Y responde, entre otras cosas, diría en qué forma cada vez que aparecía alguna persona que podía haber sido un verdadero amigo, hombre o mujer, encontraba alguna razón para que cortara esa relación, generalmente con la excusa de una razón moral.
He estado tratando de imaginar lo que mi hermana es capaz de contarle al mundo sobre mí. Dirá ella cómo cada vez que parecía, como si estuviera a punto de hacer un verdadero amigo de un hombre o una mujer, encontraría alguna razón para el hecho de que yo no tenga nada que ver con él o ella, por lo general una razón moral. Nietzsche Friedrich atribuido a mi hermana y yo. Cita capítulo 4, 41, página 82 a 83. Los historiadores no tienen dudas de esta actuación. Hans desarrolla con pulcritud la ofensiva de Nietzsche para ganar a la muchacha contra su amigo Paul Rie y la de Elizabeth para mantener el dominio sobre su hermano, y lo identifica con una frase que, a la luz de mi hermana y yo, no resulta enigmática, no hay duda alguna. Competía por la muchacha en rivalidad con su amigo Paul Rie, igual que Elizabeth lo hacía por él frente a la rival. Nietzsche le dio a Lu reflexiones sobre estilo y otras cosas. Se confió en ella por completo. No hay duda. Cortejó a la chica compitiendo con su amigo Paul Rie, como Elizabeth con su rival lo cortejó. Pero en lugar de encantarla, él se volvió cada vez más encantado por ella, un real, profundo amor dispuesto al sacrificio y al perdón. Incluso Elizabeth lo admite en su carta a Clare Helser. Hans Kurt Paul, Friedrich Nietzsche, biografía 2, Los 10 años del filósofo libre, Múnich, Viena, Karl Hanser, Verlag, segunda edición, 1993, primera edición, 1978, página 148. Pero sobre todo, a nuestro juicio, provoca una profunda reacción moral en Nietzsche. El joven pastor, deseoso de ofrecer a Dios una hoja de servicios inmaculada, se encontró con la desgracia del mal. Fue una repetición del drama de Lutero, transformado en el drama de Nietzsche. La crisis de nuestro siglo se convirtió en mi crisis personal, como en el caso de Lutero. El resultado es similar al que se le planteó al antiguo Agustino antes de la experiencia de la Torre, y a él acude Nietzsche. Lutero hizo de mí un ateo, ya que a pesar de sí mismo, él era un ateo que veneraba al demonio. Fue Lutero quien preguntó, ¿cómo puede prepararse un hombre a hacer el bien, ya que no está en su poder hacer el mal? Porque Dios es también responsable de las malas obras. El pequeño pastor, incitado por Lutero, comenzó a mirar a Dios como un descarado embaucador que recompensa el mal con el bien y el bien con el mal, al conceder su gracia a los condenados y condenar a aquellos que son dignos de perdón. En la versión original, Lutero me hizo ateo, porque Lutero, a pesar de sí mismo, era un adorador de demonios, ateo. Fue Lutero quien preguntó, ¿cómo puede el hombre prepararse para hacer el bien si ni siquiera está en su poder hacer el mal? Por eso, Dios quien también es responsable de las malas obras. El pequeño párroco, instigado por Lutero, comenzó a considerar a Dios como un embaucador descarado que recompensaba el mal, con el bien y con el bien con el mal, dando gracia a los condenados y condenando a los que son dignos de gracia, actuando no como un judío, sino como Bismarck, la encarnación de la falsedad y la duplicidad prusiana. Como observó Michelet, Lutero se hundió más y más en el pantano de la sensualidad y la inmoralidad como resultado de su concepción demoníaca de Dios. Tuve que proclamarme ateo para poder. Nietzsche Friedrich, atribuido a mi hermana y yo. Cita capítulo 11, 35 a 36, página 217. Toda la doctrina posterior que niega la existencia objetiva del bien y del mal, que convierte el mal en necesidad y el pecado en realidad intrínseca de la condición humana, podría muy bien arrancar de aquí. Desde luego, ni los estudiosos ni Nietzsche han restado importancia a esta relación. Hablando de la frialdad de su madre, escribirá Jans, la propia infancia de Nietzsche, y no digamos ya su ulterior soledad espiritual, resultan ininteligibles sin este dato, por mucho que contravenga arraigadas ideas recibidas. De nuevo unos párrafos sugerentes. A la vista de la actuación casi sobrehumana, esto puede parecer más maternal. El amor que la despertó en los últimos años de su vida puede parecer dura e injustamente juzgado, pero es cierto, como veremos más a menudo en el curso de nuestro relato. Incluso la infancia de Nietzsche, por no hablar de su posterior soledad espiritual, no puede entenderse sin este conocimiento, por mucho que contradigan la visión tradicional. Y que tan temprano ocurre en un niño superdotado ya tiene conciencia de sí mismo, por poco que sea capaz de formar e interpretar voluntad exterior, expresar esta confianza en sí mismo, tanto más tarde, cuanto más fuerte sea el vínculo animal con la madre y él. Se desarrolla la caballerosidad del hijo, como ocurría con Nietzsche.
Así se convierte en su espiritual existencia de la madre por completo y para siempre, y su visión del mundo se forma completamente sin ella. Eso pierde así una seguridad esencial, el enraizamiento en lo maternal, en lo siempre, calidez del sentimiento. En su existencia corporal finalmente vuelve a caer en su regazo. Hans, Kurt, Pablo, Friedrich Nietzsche, biografía. 1. Infancia, juventud. The Basal Years. Cita páginas 49 a 50. El autor del libro lo expone con su sorna habitual. Mamá me asegura nuevamente que jamás me hubiera enfermado si Elizabeth hubiese estado aquí. No tengo nada que decirle sobre esto. Podría contestarle que quizás no hubiera necesitado ayuda alguna si no fuera por la interferencia inicial de Elizabeth en mi vida. Mamá vino a verme hoy para decirme que Elizabeth ha arreglado sus asuntos en Paraguay y está de regreso en Alemania, para quedarse con nosotros, para nunca más dejarnos. Desde hace unas semanas me he permitido el lujo de ser, sin saber que ella estaba en cualquier lugar. Mi enfermedad nunca se habría producido. Mi madre me asegura de nuevo. Si Elizabeth había estado aquí en lugar de estar en América del Sur, ayudando a su marido demente a sembrar semillas de odio a través del Atlántico Sur. No tengo nada que decirle a ella sobre esto. Podría decirle que tal vez nunca hubiera estado en necesidad de cualquier tipo de ayuda si no hubiera sido por la interferencia inicial de Elizabeth en mi vida. Nietzsche, Friedrich, atribuido a mi hermana y yo, citado en el capítulo 1, 32, página 31. Todas las esperanzas de Nietzsche se han disuelto. Siempre ha sido consciente de que la realidad interior no se correspondía con su realidad física. Su alma de César estaba sepultada en un cuerpo torpe y débil. Con temor esperó la llegada de los 35 años, esperando morir en la edad en que lo hizo su padre. Al pasar el año, sintió renacer la gran esperanza. Todos esos dolores y jaquecas habían sido un acicate para su crecimiento, una demostración de poder. Todavía en esta obra esconde esa convicción que ha mantenido viva su existencia. Los que no traicionan a la vida nunca son traicionados por ella. La traducción absolutamente literal no es sencilla. Quien no apuesta a la vida, nunca apuesta a la vida. Nietzsche, Friedrich, atribuido a mi hermana y yo, citado en el capítulo 5, 9, página 102. Pero la promesa de la gran curación se antoja imposible cuando su conciencia despierta de nuevo en medio del hospital. La locura de Nietzsche es, si se quiere, una parte más de su filosofía, su consecuencia llevada a los extremos más radicales y contrarios a toda razón. La locura le salvó de ver en qué se había convertido. Si recuperó la conciencia, ella debió llevarse todas sus esperanzas. Nietzsche se enfrenta también con la verdad de su vida en relación con su doctrina. Advierte la profunda separación entre la vida y el pensamiento que transita por su obra. Esto ha sido la causa de mi ruina, el divorcio entre lo que he predicado y lo que he hecho. Y lo ha sido también la mente occidental, que como la mía está enloqueciendo. Lo consideramos un juicio extremadamente lúcido en sus dos vertientes. Esta ha sido la causa de mi ruina, la división entre mi predicación y la práctica, y esto ha sido parte de la gran división en la mente de los West, que, como el mío, se está volviendo loco. Nietzsche, Friedrich, atribuido a mi hermana y yo, citado en el capítulo 5, 13, página 108. El autor es consciente de esto en muchos textos. Ante esta situación advierte que al negar a los dioses tenía una necesidad fanática de venerar a alguno como brillante estandarte del ideal. Wagner, por el contrario, era demasiado engreído para creer que su preciosa Cosima podía imitar a Faustine, porque él cesare de César en su estimación de sí mismo. En esta estimación compartí, porque habiendo desechado a Dios, tenía un fanatismo, necesidad de adorar a Dios, del brillante estandarte del ideal. Capítulo 11, 3, página 196. Así nació el superhombre que se presenta ahora ante él en su verdadera entidad. Haciendo referencia a su admirado Pascal, dirá: mi fe en el superhombre solo fue una romántica ilusión, mientras que su fe en Dios fue sacudida, pero nunca destruida. Y así debo agarrarme a la roca y ser devorado por los buitres, sufriendo más tormento que Jesús, porque mi fe en Superman era simplemente una ilusión romántica, mientras que su fe en Dios se vio sacudida, pero nunca en duda. Mi hermana y yo, capítulo 11, 34, página 216. En esos momentos de desesperación solo queda el rescoldo de la vieja piedad perdida, que no es el amor sino el temor.
Nietzsche, supersticioso de niño y de mayor, se enfrenta a su muerte y tiembla. Siempre será el pequeño pastor temeroso del Dios que sepulté en mi juventud. Pero, por supuesto, mi plan homicida nunca fue más allá de la etapa experimental. Mi conciencia luterana vetaba mi voluntad de ser tan feroz como un león y tan astuto como un zorro. Traté de ser el príncipe de Maquiavelo, pero en cambio era el pastorcillo temeroso del Dios que enterré en mi juventud. Mi hermana y yo, capítulo 9, 17, página 175. Ya hemos visto un texto, pero hay otros de igual o superior intensidad que reflejan cómo las dudas sumieron su alma hasta el final. Sin embargo, Nietzsche ha elegido un camino y no es capaz de volverse atrás. Aquí reside su grandeza, pero también su debilidad. Los gusanos del ataúd se preparan para devorar todo mi orgullo, todos mis sueños y mis esperanzas. Soy más miserable que el judío agonizante de la cruz, pero no oso gritar mi miseria a Dios como él lo hizo. ¿Descenderá el anticristo hasta la cobarde flaqueza de Cristo? Quien vive de ese acto de supremo desprendimiento no puede dejar de mirar este texto con tristeza, pues en él se esconde el misterio de la libertad humana, que rechaza la kenosis para afirmarse olvidando que ésta es el único camino para la glorificación. En el fondo late un orgullo indomable que nació de la libertad y la ha eliminado. Nietzsche, un creyente de Dios. ¿Puede un río retroceder y elegir otro lecho para seguir su curso? ¿Puede una montaña hundirse hasta un valle y ofrecer su cumbre para que las vacas puedan pasar en él? La idea de que abrace a un Dios inexistente es fantástica, y si lo hago es una prueba de que mi mente está eclipsada, en total oscuridad. Nietzsche, un creyente en Dios. ¿Puede un río correr hacia atrás y elegir otro lecho para fluir? ¿Puede una montaña hundirse en un valle y dar su cima a las vacas para que pasen? Mi hermana y yo, capítulo 11, 31, página 214. Eso mismo concluyó Julius Kaftan, teólogo amigo de Overbeck, que conversó con Nietzsche en 1887, camino del fin. Se hundió porque necesitaba absolutamente a Dios para vivir, pero había perdido al Dios vivo y el camino hacia él. Una vez más me permito citar inmensamente. Al contrario de ambos, Kaftan no lleva un orgánico desorden, un trastorno cerebral, pero perturbación mental al que puede seguir un enunciado crítico, una refutación de la filosofía de Nietzsche. Así justificó la oposición que aún hoy existe. Todo lo que encuentras incomprensible o incómodo en el pensamiento de Nietzsche lo intentas descartar con la objeción, heraldos de la enfermedad mental. Como el núcleo de la tensión mental que finalmente rompió Nietzsche debería ser, ve Kaftan, en esto el verdadero teólogo, que nunca logró abrazar el cristianismo, olvidar y superarlo. Lo destruyó una y otra vez, pero lo que tienes que destruir una y otra vez lo testificas de tu propia vitalidad indestructible. Sobre todo, esto debe explicar el final trágico de su existencia espiritual, la locura, que era impío, sin Dios, que era Dios, había perdido. Ese es el trágico destino de su vida, porque estaba dirigido a Dios y solo tenía en Dios él. Puede moldear la rica vida espiritual que brota en él, en una gran forma de vida armoniosa. No fue solo una catástrofe repentina cuando a principios del año 1889 la locura en forma estalló en él, la megalomanía. Probablemente estaba preparado. Nietzsche pereció porque creyó en Dios. Necesitaba absolutamente vivir, pero había perdido al Dios viviente y el camino hacia él. Aparte de eso, Kaftan sabía por las conversaciones de ese verano de 1888 que había un error de hecho al explicar la enfermedad, ciertamente más que nadie de la preocupación permanente de Nietzsche por sus orígenes religiosos, que regularmente aparece externamente en los días de enfermedad que siguen a la Navidad. Jans, Kurt Paul, Friedrich Nietzsche, biografía. 2. Los 10 años del filósofo libre, citado en la página 622. ¿Qué puede hacer el niño orgulloso que, sintiéndose desamparado, no quiere reconocer su error? Acudir a su madre. Pero Nietzsche no tiene madre. Por eso el libro concluye de modo esperpéntico, si no fuese la experiencia común de muchos entre los que me encuentro. Al final hay un epílogo titulado Invocación a ella. Para concluir, extraeré sus elementos más importantes, pues componen un verdadero resumen de toda la obra. Vengo a ti esta noche, Madre de Dios, que sonriente pende sobre mi cabecera. Madre del Dios que no he reconocido en la niñez ni ahora lo admito, en estos momentos de terrible humillación.
Óyeme, porque la madre que me engendró nunca llegó a ser mi madre. Debo tener una madre esta noche o dejar de ser yo mismo. Y concluye, he declarado ser enemigo de todas las iglesias y de todos los sacerdotes. Recordadlo para mi honor. He clamado contra la tendencia democrática de mi tiempo que transforma a la humanidad en una menguada chandala. Abrazad cualquier fe. Por ello he abogado, pero tan pronto como podáis tener un respiro, rebelaos, pues es tan necesario rebelarse como mantenerse vivo. Y aún espero de ti que me sonrías. Solo hay una decadencia, creedlo, la relajación constante de la voluntad. Ya mis rodillas no me sostienen. ¿Quién sabe? A riesgo de parecer inocente, tal vez obtuvo esa sonrisa. A eso parece aludir la vuelta a la vieja religiosidad como un niño, a la que se refieren las cartas de los que vivieron con él sus escasos momentos de lucidez hasta el final. A eso mismo parece referirse Ross. Ningún agraciado con el don de un segundo rostro habría podido describir mejor lo que ocurrió realmente al final de su vida, la noche de verano transfigurada y transfiguradora, la exaltada dicha de Turín, precedió a la locura. Luego, de acuerdo con una interpretación humana, se hizo la noche para Nietzsche. Pero, ¿quién sabe cómo fue el día de su locura para él? Ross Werner, en la página 412, de hecho, inmediatamente antes de hacer este comentario, Ross cita las palabras de Nietzsche. La tierra pierde su pesadez. Los acontecimientos y poderes de la tierra se vuelven oníricos, como en las tardes de verano. La transfiguración se extiende a su alrededor. El observador siente como si estuviera comenzando a despertar y como si las nubes de un sueño flotante jugaran a su alrededor. Estos también desaparecerán algún día. Entonces es de día. Fin.